Coronavirus. China estaba a poco de conocer un nuevo virus, en el que nadie se esperaba. Se reportaron múltiples casos de una neumonía desconocida, muertes inesperadas y muchos hospitales que atender, etc. Hasta las estaciones de tren fueron cerradas en este virus. Wuhan, que era una ciudad tranquila y habitada de China, fue encerrada inesperadamente por esta pandemia, teniendo precaución de la salud de los habitantes de dicha ciudad. Ya a partir del 11 de marzo de 2020, el COVID-19 o coronavirus se consideró más que un virus, una pandemia. Desde ese entonces, la sociedad entera le tuvo pánico a dicho virus, y poco a poco cada país empezó a implementar la cuarentena. China, al igual que otros países, estaban totalmente despoblados, como si ciudades fantasmas se tratasen. El barbijo y el alcohol en gel se convirtieron en una propiedad para la sociedad. La cuarentena es un método efectivo para casos como este, donde si la mayoría de la población de un país pueden cumplir con dicha cuarentena, podrían erradicarla por completo. Sin embargo, hoy en día, algunos países respetan más que otros la cuarentena, y otros ya han superado esa etapa. Es por eso que ahora mostraremos algunos ejemplos de los países que han implementado dicha cuarentena y cómo es su proceso actual. Durante esta pandemia, Alemania ha sido algo así como un modelo, alternativamente admirada y envidiada en todo el mundo, por una buena razón. Su curva se ha aplanado. El número de personas recién infectadas cada día es estable. El número absoluto de muertes y la tasa de mortalidad siguen siendo bajos comparados con otros países. Y el factor de producción ronda alrededor de 1, lo que significa que en promedio una persona infectada solamente infecta a otra persona. La primera ola del virus ha pasado y Alemania está reabriendo su país con cautela. El camino hacia la cuarentena fue relativamente tranquilo, en comparación con otros países. Cuando la cantidad de infecciones empezó a acelerarse a principios de marzo, los políticos de Alemania pisaron el freno. Para mediados de marzo, la vida pública se había detenido por completo. Escuelas y tiendas habían cerrado, al igual que las fronteras. Se implementó el distanciamiento social y se prohibieron las reuniones de más de 2 personas. Se instó a la gente a quedarse en casa, aunque aún podían salir a caminar, comprar comestibles y hacer ejercicio. Al mismo tiempo, Alemania aumentó su número de camas de terapia intensiva y cuadruplicó su capacidad de pruebas. Italia. Después de ser la entraña de la pandemia en Europa, Italia arranca el mes de junio con una reducción significativa de los contagios por COVID-19 y la mente puesta en salvar el verano. Desde el miércoles pasado se abrieron las fronteras nacionales y los italianos podrán comenzar a viajar a las diferentes regiones del país sin necesidad de presentar una declaración jurada ni tener razones válidas para eso. El estrecho de Messina, que conecta la isla de Sicilia con la península, fue uno de los puntos más congestionados el día de la reapertura, con grandes colas de automóviles intentando pasar de un punto al otro. Pero pese a que la cuarentena es parte del pasado, el gobierno nacional dispuso nuevas reglas para los diferentes tipos de viajes. En auto, por ejemplo, no hay límite de personas dentro del vehículo siempre y cuando se trate de familias que vivan en la misma casa. Si por el contrario se trata de no convivientes, el máximo de pasajeros es 3, el que maneja y 2 personas sentadas atrás, con el asiento en medio libre. La reapertura se verá en sus 24 puertos principales de un total de 45. Los viajes en tren, uno de los medios de transporte más utilizados, será también otra reapertura que habrá en el país. Se medirá la temperatura a cada persona que deba abordar la formación, siendo los 37,5 grados el máximo permitido. España. Pedro Sánchez anunció que a partir del 8 de junio el gobierno tan solo moderará la movilidad, pero serán las comunidades autonómicas las que regulen el estado de alarma. Al final vais a ser vosotros, como presidentes, las autoridades delegadas competentes como máximo representante del Estado en cada uno de los territorios. A partir de la fase 3 ya podréis gestionar la escalada y también los tiempos o incluso pedir al gobierno de España que levante el estado de alarma en vuestro territorio. La fecha para el fin de la cuarentena se estableció para el pasado 21 de junio. Si bien algunas localidades pudieron abandonar el estado de alarma el 8 de junio si las condiciones requeridas se cumplían. En resumen, España ya no está en estado de alarma, si bien cada comunidad impone sus criterios, porcentajes y normativas anexas a la general del estado.
La mejor noticia para los franceses: podrán tener sus vacaciones de verano en julio y agosto, si no hay regreso de la epidemia, y pueden comenzar a hacer reservas. Los trenes TGV comenzarán a tomar reservaciones desde el viernes y pueden ser en el interior de Francia o en su territorio de ultramar. Los franceses podrán partir de vacaciones en Francia en el mes de julio y agosto en la metrópoli o en los departamentos de ultramar, dijo el primer ministro Edouard Philippe. Lo condicionó a que no hay mucha certeza sobre esto y dependerá de la hipótesis de una segunda ola y restricciones muy localizadas. De acuerdo con el castigado sector turístico, prometió un reembolso integral a los franceses en caso de anulación de reservas vinculadas al COVID. El ansiado pero no esperado anuncio fue realizado por el primer ministro al mismo tiempo que diseñaba un plan Marshall de 18 millones de euros para ayudar al sector turístico, la hotelería y los restaurantes, que continúan cerrados en Francia, cuando 60 millones de turistas extranjeros visitan el país anualmente. El turismo representa el 8% de la riqueza francesa y su parálisis implica que hay 2 millones de asalariados en desempleo parcial. Cabe destacar que a pesar de la cuarentena que varios países estamos viviendo, esto ha reducido uno de los grandes problemas de la sociedad actual, la contaminación global, ya que, al estar en cuarentena para todo el mundo, las calles estarían vacías por largo rato, quitando que hay menos vehículos antes de la cuarentena. Esto provocó que la contaminación se haya reducido. Sin embargo, esto capaz sea momentáneo, pero por lo menos se puede visibilizar el beneficio de la cuarentena.